En toda su vida Gohan sabía que había tenido mucho mejores días que este en especial, de hecho su vida empezó a irse por la borda apenas hace un par de años, así que, bien podía decir que la mayor parte de la misma fue bastante buena, lo que contrastaba bastante con los últimos tiempos, que en el mejor de los casos su único consuelo es que seguía con vida al finalizar el día. Bueno, probablemente hoy no podría decir lo mismo si se apresuraba a pensar en una salida para el problema en el que él mismo se había metido con el afán de salvar al grupo de estudiantes que actualmente se apresuraban a abordar el autobús escolar, mientras ahora él era el que estaba siendo el punto de mira de cientos de estudiantes sin vida que ansiaban desmembrarlo pedazo a pedazo para devorarlo sin piedad. Sí, había tenido días mejores y si lo ponía en perspectiva este podría entrar en su ranking de los 5 peores días hasta lo que llevaba de vida, que probablemente no iría más lejos de hoy si no dejaba de pensar tonterías y se movía de aglomeren a su alrededor y no pueda avanzar. Entrando en la situación rápidamente, Gohan aceleró el vehículo llevándose consigo unos cuantos infectados que se encontraban frente al coche, que terminaron siendo lanzados por los aires o aplastados por las llantas. Una vez puesto en marcha, lo que tenía que pensar era a dónde iría. No podía dar marcha atrás e intentar salir de la academia por el portón, puesto que ya había demasiadas de esas cosas detrás suyo, y si frenaba para hacer el cambio a reversa, ya no tendría suficiente impulso para atravesar esa horda de estudiantes, así que tomando en cuenta que su única opción era ir de frente, ya podía hacerse una idea de lo que podría sacarlo del apuro si funcionaba. Se quedaría sin auto para moverse, pero con suerte acabaría con las suficientes de esas cosas como para poder salir a pie. Teniendo su plan en mente, era hora de ponerlo en marcha, así que haciendo un rápido cambio de velocidades de segunda a tercera, aceleró rápidamente mientras se ponía el cinturón de seguridad y rezaba para que todo esto funcione medianamente bien. No pasó nada de tiempo para que, acompañado del ruido del claxon del auto que tocaba desesperadamente para mantener a la horda tras de sí, finalmente llegó a la entrada del edificio, para que en lugar de frenar su avance pisó a fondo el acelerador y atravesó las puertas de vidrio de la academia en una explosión de cristales que volaban por todas partes, siendo que no mucho después el ruido de las puertas destrozadas fue opacado con el fuerte impacto entre el auto y el muro interior. Apenas un segundo después de la colisión, la alarma del carro entró en acción, generando un ruido de alarma que atraía más y más a todos los estudiantes que se encontraban entrando nuevamente al edificio principal. Para este punto, Gohan se encontraba luchando contra el cinturón de seguridad y la bolsa de aire para rápidamente salir por el quemacocos, puesto que la puerta del conductor estaba inutilizable gracias al choque. Escuchando los pasos y ruidos inquietantes de ellos acercándose rápidamente, se dirigió a un lado del vehículo para abrir el tanque de gasolina. Al instante arrancó una de las mangas de su camisa para meter la mitad de ella dentro del tanque, mientras que la otra colgaba fuera, sintiendo el ambiente de muerte que esas cosas llevaban consigo a cualquier lugar que fueran. Supo que su tiempo de acción se estaba por terminar, por lo que sus manos nerviosas revisaron rápidamente toda su persona en búsqueda del encendedor que horas atrás había utilizado para prender sus cigarrillos. Cuando el pelinegro estaba a punto de entrar en pánico, finalmente encontró lo que buscaba en su bolsillo trasero, así que sin tiempo que perder encendió el extremo del pedazo de tela que sobresalía del tanque de gasolina para inmediatamente salir corriendo escaleras arriba, mientras esquivaba a algunos infectados que ya habían entrado. Mientras tanto, en el autobús, una chica de cabello castaño casi anaranjado estaba viendo preocupada la entrada de la academia, donde segundos antes había escuchado cómo su viejo amigo se había estrellado y en la cual ahora la gran mayoría de infectados se amontonaban para entrar. Sabía mejor que nadie de los presentes que Gohan era un hueso duro de roer, no era un hombre común que se dejaría matar fácilmente, o un suicida cobarde que al verse acorralado preferiría morir al estamparse contra el cristal del parabrisas en un choque intencional.
Había idiotas sin cerebro que actuaban apresuradamente, sin pensar las cosas bien y por consecuencia sus estupideces tendían a atentar contra sus vidas o las de las personas a su alrededor y Gohan no era uno de esos. Conocía desde niños al hombre que los había salvado y desde lo más profundo de su corazón sabía que no se rendía fácil, si su plan no funcionaba pues seguirá intentando hasta la Z para que las cosas funcionen. Dudaba de su decisión al unirse a una familia yakuza, pero jamás pensó que la hubiera tomado sin podía ocurrir y es por esa razón que le reprochaba la muerte de Chichi. Le costaba imaginar que el pelinegro no hubiera pensado que eso pasaría tarde o temprano y aún así lo hizo. Últimamente su juicio no era el mejor de todos, pero aún así se las había arreglado para sobrevivir en un entorno más que peligroso, así que no estaba dispuesta a pensar que justo ahora sería vencido. La explosión y el infierno ocasionado por las llamas que se podía apreciar por la entrada destrozada donde estudiantes aún en movimiento pese a estar siendo consumidos por el fuego no eran una buena señal para el joven yakuza que aún no daba señales de estar vivo. Se las había arreglado para acabar con la inmensa mayoría de esas cosas en un ataque kamikaze, pero aún así no parecía haber salido victorioso si dicha acción se constaba la vida. Tanto Kyoko Sensei y Rei parecían reacias a aceptar que el estudiante de tercer año podía haber pasado a mejor vida, una por no querer aceptar que su última conversación había terminado en malos términos, lo que no la dejaría vivir con la culpa, sabiendo que aún después de eso él había dado la vida para que ella viviera, y la Sensei de cabello rojo porque el mismo joven que ya antes la había salvado cuando la infección inició una vez más, lo había hecho incluso cuando había dudado de sus intenciones y cordura al quererla llevar con su grupo de yakuzas. Se sentía estúpida al dudar del chico que ya la había protegido sin pedirle absolutamente nada a cambio, que ahora probablemente estaba desplomado en un infierno de llamas con cientos de cadáveres incinerados a su alrededor con él formando parte de ellos. Inesperadamente para todos, justo cuando la chica de cabello rosado y lentes Saya Takagi estaba a punto de ordenar a la enfermera rubia que moviera el autobús para salir de la academia, una silueta grande se asomó por la ventana del segundo piso, siendo nada más ni menos que el mismo joven de último año, que con su cara y ropa manchadas de negro por la explosión y posterior incendio que creó en la Insta Baja, abrió la ventana para saltar a las tuberías que se extendían a lo alto de la pared desde la primera planta hasta la azotea, cuya función probablemente era para distribuir agua o un simple desagüe de la azotea. De cualquier forma fue la única forma de bajar que Gohan tuvo, así que aferrándose al tubo se deslizó a una velocidad moderada hasta tocar el piso del exterior nuevamente, solo para ser atacado por el remanente de infectados que aún rondaban por la zona, que si bien ahora no eran ni el 5% de lo que antes había, seguían siendo demasiados para que Gohan pudiera lidiar solo contra ellos, solo con su par de cuchillos que ahora estaban clavados para evitar que su boca se acerca demasiado, sin mencionar que algunos de ellos estaban ardiendo en llamas, siendo de los pocos que quedaron de pie después de la explosión y aún no había sido consumidos o inmovilizados por el fuego. Al joven de la cicatriz en el rostro no le gustaba rendirse, de hecho no recordaba ninguna vez en la vida que se haya rendido. Tal vez su amistad con Rei podría ser la única vez en que aparentemente se rindió, pero más que rendirse simplemente se alejó dando por terminado cualquier lado con ella y su familia. Jamás se rindió y siempre siguió luchando hasta el final de la batalla por la que estuviera pasando, ya sea literal o metafóricamente, pero incluso él sabía cuando una pelea estaba perdida. Le gustaba creer que con esfuerzo podría lograr lo que se propusiera y superar cualquier dificultad que se le pusiera enfrente, pero había ocasiones donde simplemente no podía ganar, donde la batalla ya la había perdido desde antes de siquiera comenzar, y estaba seguro que esta era una de esas.
con la espalda contra la pared rodeado de lado a lado mientras luchaba por inmovilizar a los enemigos más cercanos. Sabía perfectamente que estaba en completa desventaja y era solo cuestión de tiempo para que su reacción no fuera lo suficientemente rápida o su corte lo suficientemente profundo. No era lo mismo pelear con armas ligeras y de corto alcance contra enemigos que para ser derribados en su totalidad tendrían que recibir un gran daño en el cerebro a hacerlo con un arma contundente que podría romper cráneos a una distancia segura sin gastar tanta energía. Tomando en cuenta su situación, era más que acertado en suponer que no saldría con vida de esta, y lamentaba no haber podido llegar con los Sekiko, pero esperaba que su último acto hubiera sido suficiente para que se hubiera convertido en el hombre que Sayuri-sama creí que podría ser. La única cuestión ahora no es si sobreviviría o no, sino, ¿morirá como un hombre o como uno de ellos? Si estaba seguro de algo es que bajo ninguna circunstancia se convertiría en una de esas cosas para llenarse la boca con carne humana, así que no se iba a ir de otra manera que no fuera siendo Son Gohan. El único problema es que su única salida era acabar él mismo con su vida y tendría que hacerlo de una forma muy poco ortodoxa. Si fuera otra situación bastaría con cortarse el cuello o apuntar al corazón, pero si hacia eso cabía la posibilidad que después de unas cuantas mordidas se levantará nuevamente como uno de ellos, así que su única solución definitiva era destrozar tu cerebro a tal punto que no pueda volver, y es así donde entra el verdadero dolor y la fuerza de voluntad de acero Aye tendría que tener para causarse tal daño él mismo. La opción más viable sería llegar a su cerebro a través de sus ojos, puesto que sería más complicado el apuñalar su cabeza, así que tendría que soportar el dolor de atravesar sus ojos antes de que su cerebro reciba el daño que lo mataría. Bueno, vivir no es fácil, así que ¿por qué no también lo sería la muerte? Acabando con los infectados más cercanos, el pelinegro tenía el tiempo suficiente para hacerlo rápido antes de que lo muerdan, así que pensando en que si por bondad y piedad de Kami-sama no se iba al mismo infierno, tal vez podría reencontrarse con sus padres en el otro mundo, tomó ambos cuchillos con las puntas curvas apuntando directamente a sus ojos, arrepintiéndose de no haber prendido un cigarrillo antes de bajar del segundo piso para tal vez quemarle la garganta a alguno de estos engendros, para cuando se lo comiera. Dio su último y profundo respiro para recolectar la fuerza de todo su cuerpo, para ignorar el instinto básico de autopreservación que normalmente haría que cualquiera se detuviera de hacerse daño para poder darse un final medianamente digno. Con sus ojos bien abiertos para encarar a la muerte, vio como ambas de sus manos habían sido detenidas por la fuerza por Saeko Busujima y su antigua amiga Rei, mientras Komuro y el chico regordete, cuyo nombre aún no se esforzaba por recordar, mantenían a raya a los infectados para dejar libre el camino por donde las chicas se habían abierto paso para llegar hacia él. El pelinegro estaba tan concentrado en la punta afilada de sus cuchillos que ni siquiera había notado en qué momento había llegado el grupo de estudiantes, y para ser completamente honesto no esperaba que se hubieran detenido para esperar por él. Más bien estaba bastante seguro de que habían aprovechado el escándalo de la explosión del auto para escapar sin problemas. Ni se te ocurra volver a intentar algo como eso otra vez, Gohan, exclamó bastante asustada y molesta la chica de cabello besado por el sol del atardecer, que jamás quería volver a presenciar cómo el pelinegro estaba tan decidido a terminar con su vida, a lo que el propio Gohan, aún incrédulo, no reaccionaba a lo que le decían, sin saber que aún estaba forcejeando con ambas chicas por el control de sus brazos. Entiendo que quisieras una muerte honorable, pero aún no es tu momento, así que apresúrate a entrar en razón y pelea, o si no habremos venido para nada. Esta vez fue el turno de la Busujima para hacer que el hombre entrara en conciencia de la situación, sabiendo que aún seguían rodeados y la pistola de clavos que tenía Hirano no duraría para siempre.
Dando un breve vistazo a su alrededor, finalmente Gohan salió de su asombro inicial para rápidamente alejar las cuchillas de sus ojos al mismo tiempo que se librará de las manos de ambas chicas para cargar en contra de los infectados que tenían enfrente junto a las estudiantes, que viendo la vuelta del juicio del Son de inmediato empezaron a atacar a tantos infectados se les pusiera enfrente una con su boken y la otra con su lanza improvisada. 5 minutos más tarde el grupo se encontraba jadeando por aire después de haber limpiado la zona de los rezagados que no habían muerto quemados o en la explosión, siendo los más agotados el mismo Gohan, que debido a la falta de contundencia y peso de sus armas dependía por completo de la fuerza que pusiera en cada ataque, que sí o sí tendría que atravesar un cráneo, y la propia Rei, que junto a Saeko se habían estado cuidando las espaldas mientras tenían un ojo puesto en el pelinegro, que más peligro corría al atacar de forma tan cercana, siendo que en más de una ocasión tuvieron que ayudar al Son cuando se encontraba con ambas manos llenas para cuidar del infectado a sus espaldas. Al final, afortunadamente, el aumento de números y mejor equipamiento fue lo único que hizo que Gohan junto al resto pudieran salir con vida de esa situación. El tipo era un hombre grande y con una fuerza sorprendente, siendo capaz de arrojar a los infectados lejos de él sin mucho esfuerzo, pero eso no lo hacía invencible, ni mucho menos incansable, puesto que hoy ya se había visto obligado a luchar en muchas ocasiones solo con breves periodos de descanso. Era un duro de derribar, pero incluso él se encontraba con una rodilla plantada en el suelo, bañado en sudor, mientras hacía todo lo posible por recuperar el aliento y reanudar sus funciones, pese al claro desgaste que tenía, siendo que sus brazos y piernas temblaban debido al esfuerzo increíble que tuvo que hacer. Se encontraba tan agotado que ni siquiera podía encontrar la fuerza para levantar su mano con el último cigarro que le quedaba para ponerlo en su boca. Por desgracia para él, su último cigarrillo fue tomado en manos de la Miyamoto, que sin piedad lo tiró al suelo y lo pisó en repetidas ocasiones. Estando a punto de reclamar por sus acciones, vio la mirada molesta que le decía: "Ni se te ocurra volver a fumar esa porquería en mi presencia". Sabía que no había manera en que pudiera ganar una discusión sobre esto, así que simplemente suspiró cansado para posteriormente intentar levantarse. No obstante, no esperó que la chica de cabellos azulados de su mismo año se colocara bajo su brazo a la vez que lo tomaba de la cintura para ayudarlo a ponerse de pie y caminar. Cuando Gohan preguntó por qué lo estaba ayudando, Saeko simplemente respondió que él estaba mucho más cansado que ella y que necesitaban llegar rápido al autobús e irse antes de que más de esas cosas llegaran atraídas por el ruido de la explosión. Una vez llegaron al vehículo escolar, recostaron a Gohan en uno de los asientos para que rápidamente fuera abordado por la sensei de cabello rojo, que no tardó mucho en revisarlo de pies a cabeza en búsqueda de alguna lesión a tratar, al mismo tiempo que la enfermera de pecho generoso ponía en movimiento la unidad. Fuera de las preguntas que la maestra hacía a Gohan, todos los demás habían quedado en silencio, o por lo menos ese había sido el caso, hasta que el único maestro varón comenzó a hablar, elogiando las hazañas del grupo que luchó contra esas cosas, haciendo un énfasis notorio en Saeko Busujima, que si bien no lo exteriorizó, ciertamente se sentía inquieta por la mirada del profesor de cabello negro y anteojos. Hasta ahora a Gohan no le importaba en absoluto la conversación, y de hecho estaba ignorando activamente las palabras del maestro hasta que el tema del liderazgo salió a cuenta. Al principio el grupo original de Rei y Takashi estaban votando por que Kyoko Sensei fuera la que liderara su grupo, de ser necesario, aunque ahora mismo no veían la necesidad de eso, mientras que por su lado Shindo tenía a su propio grupo de monos cilindreros, que aullaban a su nombre para que fuera el líder, y la discusión pudo haber seguido horas entre una furiosa Rei y un pasivo-agresivo Shindo, pero la contienda fue interrumpida gracias a las carcajadas del Son, que seguía sentado en su lugar hasta ahora. Parece que Son-kun no se toma en serio nuestra situación en la que la vida de todos los presentes está en juego.
Habló ligeramente disgustado el maestro, que pese a estar molesto por la clara burla del pelinegro no quería dejar caer su máscara de maestro comprensivo, algo que a Gohan simplemente le daba más risa. Créeme, creo que de todos soy el que más en serio se está tomando, lo único que no me puedo tomar en serio eres tú. ¿Quieres ser el líder? Absurdo, ¿qué harás si nos vuelve a emboscar un grupo grande? ¿Vas a dormirlos con un elegante discurso sobre cómo no deberían comer carne humana? Respondió burlonamente el joven de 19 años, que no podía evitar reírse del tipo que afirmaba velar por la seguridad de todos cuando hace no menos de 10 minutos había entregado a su estudiante que le rogaba por ayuda para salvarse él mismo sin el más mínimo remordimiento o culpa. Lo siento, pero que yo no sea un bruto que recurre inicialmente a la violencia no significa que no sea apartamento para ser el líder que pueda asegurar la seguridad de todos. Creo que tengo las aptitudes necesarias para cumplir con las responsabilidades del puesto. Eso es estúpido. Puede ser que hubiera funcionado si la sociedad no se hubiera caído a pedazos, pero ahora mismo no eres más que un estorbo, ni siquiera eres capaz de cuidar de ti mismo, y si no fuera porque estabas con ese grupo de estudiantes ni siquiera hubieras podido salir vivo del salón de clases. Confío más en que Kyoko-sensei tenga la mentalidad correcta para cuidar de todos, mientras que tú solo aseguras tu propia supervivencia. La respuesta tajante del estudiante de último año por supuesto que no le agradó en lo más mínimo al profesor, que no iba a dejar pasar tal falta de respeto. Concuerdo que la fuerza es importante para cuidarnos entre nosotros, pero no es lo más esencial para cuidar de alguien, ¿no es así, Gohan-san? Después de todo, si solo la fuerza fuera suficiente, tu madre estaría hoy en día con vida, así que puede que digas que no puedo protegerlos, pero tú tampoco podrías, ya que si los no nos espera un futuro diferente al de ella, eso sería especialmente horrible para las chicas, ¿no es así? Ser violada y asesinada no creo que sea un destino que ninguna de ellas quiera, no creo que volverte un criminal ayudará a tu madre, así como no creo que las mujeres presentes quieran confiar en un yakuza. El tono lastimero y preocupado con el cual el maestro estaba hablando no pasó desapercibido para Rei, que molesta era la única que sabía que no era más que un ataque y burla cruel disfrazada de una falsa preocupación que lamentablemente estaba funcionando demasiado, puesto que incluso las mujeres de su grupo se estremecieron al escuchar sobre el final de la madre de Gohan. Esto ya había sido suficiente para la castaña, que aferrándose fuertemente a su lanza, estaba dispuesta a desatar su furia contra el profesor solo para ser detenida por Saeko, que simplemente le negó con la cabeza, dándole a entender que su acción solo agravaría la situación. Por desgracia, la alumna de último año no contó con que también había que detener a Gohan, y la señal clara de que debió haber ido por él en lugar de la chica fue el grito lastimero del profesor, que se vio obligado a ponerse de rodillas cuando un furioso puño se clavó sin piedad en la boca de su estómago. En un vago intento por reclamar o pedir ayuda, el profesor había alzado la cabeza del suelo para intentar hablar, que gracias a su falta de aire no pudo hacer, y solo le sirvió para recibir un fuerte puño en su rostro que destrozó por completo sus lentes, que por puro milagro no se incrustaron en sus ojos gracias que el golpe anterior se los había cerrado fuertemente por el dolor. Viendo tal ataque contra el maestro, que ciegamente pensaban que los había salvado, los varones del grupo de Shindo habían salido de sus asientos en la parte trasera del autobús para intentar defender a su sensei y de su atacante. No obstante, se detuvieron en seco cuando el brillante filo de uno de los karambits de Gohan hizo presencia rápidamente como primera y única advertencia. Ante esto, incluso el grupo de Rei se habían congelado tensos por la acción, a excepción de enfermera Shizuka, que prefería mantener su atención en el camino para no matar accidentalmente a todos los pasajeros en su primera vez manejando un vehículo de esas dimensiones.
Cuando el profesor levantó una de sus manos para intentar alejar a su atacante, fue sorprendido junto al resto de pasajeros cuando rápidamente y sin chistar el son tomó su mano mientras que con la otra de un solo corte limpio había cercenado el dedo meñique del profesor, que no pudo hacer nada más que dar gritos sofocados por su aún falta de aire en sus pulmones. Por supuesto para el grupo de Shindo la escena era horrible y traumática, viendo como el dedo de su amado sensei caía sin más al suelo y rodaba bajo los asientos. Mientras que por parte del grupo de Rei lo único que podían observar era la espalda, que gracias al sudor se había transparentado lo suficiente para que la figura de su tatuaje fuera visible en todo lo largo y ancho de su espalda, recordándoles quién y qué era Gohan, todos a excepción de Rei, que ella misma había querido matar al maldito enfermo. Cobraron un nuevo sentimiento de alerta y miedo en diferentes medidas por el son, o por lo menos eso parecía, puesto que la única que parecía seguir tan apacible como siempre era Buzujima Saeko, que miraba atentamente las acciones del son. Escucha, porque va a ser la única advertencia que vas a recibir. No me importa quién demonios eras o hijo de qué bastardo hayas sido, toda la influencia o poder que hayas tenido no vale absolutamente nada ahora que la ciudad está en ruinas. Incluso puede ser que la basura de tu padre ya esté hecho pedazos ensuciando el suelo, la policía, tus estúpidos alumnos o incluso los políticos nefastos que conoces no te van a ayudar ahora. Lo único que tienes es tu propia fuerza, y no es más que patética en contra mía, así que solo lo diré una vez. No quiero oírte, no me importa si te están a punto de comer, no me importa si alguno de los imbéciles de allí atrás se están muriendo, o incluso me importa una mierda si el maldito Kami baja del cielo. Por cada palabra que escuche salir del pozo séptico que llamas boca voy a cortar uno más de tus dedos de esta misma mano, y si llegarás a ser tan estúpido como para quedarte sin dedos, entonces va a ser la última idiotez que hagas en tu vida, ¿entendiste? Las crueles palabras del joven de la cicatriz más que molesto hizo que el miedo hacia él se multiplicara exponencialmente a medida en que hablaba, solo para terminar en esa pregunta, que el adolorido hombre no había respondido, lo que le valió que el pie de Gohan aplastara su mano que aún tenía sus 5 dedos. Te pregunté si habías entendido, maldición, exclamó impaciente, haciendo que la mano del hombre se retorciera del dolor bajo su pie. Sí, entendí. La respuesta, acompañada de gritos de dolor del profesor, le costó que su mano sangrante fuera alzada nuevamente para perder el siguiente dedo después del meñique, que cayó al suelo, demostrando que Gohan había hablado muy en serio sobre no querer escucharlo hablar. Una vez más el son le preguntó si esta vez ya había entendido, a lo que inteligente el profesor respondió únicamente sacudiendo su cabeza, haciendo que el pelinegro finalmente lo dejara ir. Ahora bien, no me importa lo que quieran hacer ni a dónde vayan, no pienso ser su líder ni nada de las estupideces que Shindo estuvo escupiendo, lo único que quiero es que me lleven a donde les diga. Una vez llegue a mi destino son libres de irse si así lo desean. Creo que es un favor justo para quien les ayudó a salir vivos de la academia. Con eso hecho, consideren que estamos a mano, y no me cruzaré más en su camino, pero les advierto que si a alguno de ustedes se les ocurre atacarme voy a responder de la misma manera. Ya vieron que le puedo a alguien solo por hablar mierda, así que no quieren saber qué le puedo hacer a quien va tras mi cabeza. Fin del capítulo, señores, gracias por la paciencia y nos vemos la próxima.